En nombre de Dios de la Patria se abre la sesión. Señor secretario, ¿cuentas? Sí, señor presidente. Se ha recibido en la Secretaría de la Comisión una invitación de la Clínica Las Condes para asistir a la inauguración del Instituto del Cáncer junto a la Red Oncológica Nacional. Este evento, dice la invitación, se enmarca en el contexto del primer Congreso Internacional H-Oncosur y se celebrará el día viernes 26 de julio a las 12:30 horas en el Dr. Mauricio Weiner, calle Estoril 450, Las Condes. Enseguida corresponde informar a la Comisión que en la sesión de ayer se escuchó al secretario general del Senado y se decidió destinar los últimos 15 minutos de esta sesión para resolver el planteamiento que él hizo. Se trata de la participación del Senado en un juicio que el Tribunal Constitucional inició de oficio sobre la eventual inconstitucionalidad de una oración del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario. A esa finalidad, porque el presidente y el secretario lo que han pedido es conocer la posición de esta Comisión de Salud respecto de hacerse presente y hacer un alegato en ese proceso de inconstitucionalidad. Primero el ministro, quedamos al final. Y el secretario general quería concurrir para dar una explicación más larga. Bien. Que pasen los asesores. Bueno, antes que nada, bienvenido, señor ministro. Un gusto de tenerlo por acá, junto a todos a sus asesores. Y como miembro de la comisión, en nombre de la comisión, le deseamos mucho éxito en sus labores. Estamos dispuestos a colaborar, a trabajar en conjunto por el bien de la salud en nuestro país. Y no tengo ninguna duda que así va a ser, que vamos a trabajar en concordancia. Yo o la comisión lo que quería saber, ministro, es cuáles van a ser las prioridades legislativas de su gestión. Debo señalar que tenemos algunos asuntos pendientes en la comisión y otros que llegarán de la Cámara. Por ejemplo, en el proyecto de reforma a la ley de ISAPRE, al exministro Santelice le hicimos un planteamiento sobre la necesidad que, atendido el carácter de indicación sustitutiva, era conveniente considerar debidamente la opinión de la Cámara de Diputados, por lo que le habíamos solicitado que presentara un proyecto nuevo. Yo no sé cuál es su opinión. De todas maneras, en la conversación que tuvimos personalmente, yo le dije que para esta sesión íbamos a tener un comparado de lo que venía antes, para después escuchar también la opinión de los miembros de la comisión. ¿Y cómo vamos a enfrentar este proyecto? ¿Cuál es la prioridad que usted le va a dar? ¿O cómo priorizamos los cambios de la salud pública que atiende al 80% de la población, que es el FONASA? Con respecto a la ley de cáncer, o proyecto de Ley Nacional del Cáncer, está próximo a irse, ya fue aprobada en esta comisión, va a ingresar a la Comisión de Hacienda. Y atendido a la ampliación de las enfermedades auge, ¿cómo usted ve la continuación de este proyecto y el financiamiento permanente que éste requiere? Después tenemos otro proyecto que es el autocultivo de marihuana. Hemos tenido audiencia, hemos escuchado a la mayoría de las organizaciones científicas, etcétera, etcétera, y está pendiente solamente la votación en general en esta comisión. El gobierno nos había pedido un plazo que ya se cumplió para escuchar su opinión o para enviar indicaciones. Vamos a ver qué posición adoptará ahora usted como ministro titular. El proyecto de salud mental, estamos viendo las indicaciones en particular, pero también hay que considerar otros 3 proyectos que están en la Cámara, que es el proyecto que amplía la modalidad de libre elección en FONASA, el proyecto de enfermedades catastróficas incluidos en clase media protegida y la ley de fármacos 2.
Esas son, digamos, las prioridades que nosotros tenemos. Y hay pendiente también un proyecto de los senadores presentes que tiene que ver con el tabaco y otro con el alcohol. Que incluso había una proposición de la senadora Goy, que podría servir eso también como para ayudar a financiamiento a la ley del cáncer. Esos son los proyectos prioritarios de la comisión. Por supuesto, usted nos dirá, qué sé yo, cuál va a ser lo prioritario de su ministerio y cómo vamos trabajando esto. Y bienvenido, ministro. Muchas gracias, presidente, senadores, asesores. La vida tiene vueltas, así como la luna, ¿no es cierto?, que va cubriendo el sol cada cierto número de años. Y aquí estamos de nuevo. No, aquí en Valparaíso va a ser 92% nomás. Tengo lentes, por si acaso, si a alguien le faltan. No vengo a vender, vengo a regalar. Se ven picantes, pero son déjame uno, certificado. En relación a lo que usted me comentaba, señor presidente, yo tengo la percepción de apuro en algunas materias que son muy sensibles para la ciudadanía y eso implica, ¿no es cierto?, la necesidad de priorizar en la práctica, ¿no sé?, los ritmos legislativos con elecciones de todo tipo que ya empiezan el próximo año, obliga a tratar de acelerar lo que queda de este año en lo que sea posible, de acuerdo a los ritmos tanto del Senado como de la Cámara. Y respondiendo directamente a su pregunta, para nosotros la prioridad número 1 es la reforma de FONASA, la modernización de FONASA, que tiene 2 elementos ya en la Cámara de Diputados. El primero, que es el más relevante, que está con urgencia suma en este momento en su discusión en la Comisión de Salud, es el proyecto de ley que crea un seguro que se ha llamado clase media protegida o seguro de cobertura catastrófica para los gastos en salud de los beneficiarios de FONASA, que son el 80% de la población, y que cuando enfrenta por los copagos, ¿no es cierto?, relacionados a sus coberturas actuales en FONASA, o incluso en la modalidad institucional, cuando tiene que comprar medicamentos que no están incluidos, no se entregan, las personas acumulan gastos esencialmente vinculados a enfermedades crónicas o incluso enfermedades agudas catastróficas, copagos que en definitiva las familias, las personas no pueden asumir y significan en la práctica uno de 2 escenarios para la mayoría. El primero, que se arruinen, que tengan que vender sus bienes, ¿no es cierto?, alguien tenga que dejar de trabajar, o también el escenario muy evidente de que las personas no accedan a tratamientos que pueden significar para ellos vivir o por lo menos una mejoría en su calidad de vida muy sustantiva frente a una enfermedad crónica. Y en ese contexto, insisto, la primerísima prioridad en el trámite en la Cámara de Diputados, y así está expresado en la urgencia suma, le hemos quitado ese carácter de urgencia suma al proyecto de cuidados paliativos y también a la reforma estructural de FONASA, porque nos parece que son temas de más largo aliento y quisiéramos, insisto, acelerar muy dramáticamente en la tramitación de este proyecto que crea esta cobertura catastrófica, en el sentido de cuando una familia, una persona acumula un determinado nivel de copagos, una cuenta de copagos a lo largo del año, concurra este seguro público a financiar los gastos que no puede seguir sosteniendo esa familia
con cargo, insisto, a presupuesto fiscal, o sea que las personas no paguen una prima por este seguro adicional, no haya un FONASA Plus, nada de eso, sino que haya un compromiso del Estado de responder a esas situaciones. Hay otros proyectos que usted mencionó en la Cámara, sobre los cuales no me extiendo en este momento, salvo que ustedes lo estimen necesario, pero en la Cámara de Diputados esta es nuestra primerísima prioridad y hemos llegado a un acuerdo con el presidente ayer de la Comisión de Salud para que tramitarlo de esta manera y está expresado así en la urgencia. Respecto al Senado, a nosotros, y ese es digamos, la argumentación que quiero hacer presente hoy día, lo esencial es tratar de sacar a la brevedad posible el proyecto que reforma el seguro privado de salud, reforma las ISAPRES. Mencionando que estamos elaborando un tercer proyecto para FONASA que no ha visto la luz todavía, pero estamos trabajando rápido en él, que es la de crear también para FONASA en espejo un modelo de plan de salud universal o plan garantizado de salud como la cosa protegida por el seguro público, porque hoy día, como ustedes saben, tenemos una cantidad de aranceles y, en fin, una cantidad de enredos, por así decir, que llegar a una especie concreta que sea la figura protegida por el seguro público en espejo de lo que estamos hablando en esta comisión de FONASA, de ISAPRES, perdón, nos parece el camino lógico para mejorar la situación de FONASA y de esa manera hacer posible una conversación y eventualmente una fusión o una transferencia de los dos sistemas. Hoy día la situación, independiente de que el gasto público en salud y el gasto per cápita en beneficiarios de FONASA ha aumentado enormemente gracias a las contribuciones del fisco, digamos del Estado, que progresivamente han aumentado, llegando a ser el financiamiento de FONASA hoy día un 65% vía de impuestos generales. Es evidente que eso hay que aumentarlo y hay que financiar este seguro catastrófico y lo digo en una forma muy teórica todavía en verde, la creación de un seguro, de un plan único de salud o salud universal en FONASA, al igual como el que estamos discutiendo para las ISAPRES, y en ese sentido lo que hagamos acá tiene mucha relevancia para este acuerdo o avance en espejo. Listo. Respecto a proyecto de autocultivo de marihuana, yo no me siento preparado en esta oportunidad para dar una opinión sólida y me comprometo a hacerlo a la brevedad. Creo, sin embargo, que en el Colegio Médico de Chile ha ocurrido algo relevante la semana pasada, en el sentido de que el doctor Cristóbal Cuadrado, una persona muy experta en estas materias, ha presentado un informe concreto del Colegio Médico que yo lo encuentro extraordinariamente interesante y relevante respecto al autocultivo de marihuana y tal vez, si ustedes lo estiman, con mucho respeto, valdría la pena también invitarlo a él a que, a lo mejor lo han hecho, perdón. Ya. Respecto al proyecto de salud mental, evidentemente me pliego a la discusión en particular que ustedes están llevando adelante. Este es un proyecto muy, muy importante y altamente demandado. Y en relación a la ley de cáncer, como hemos señalado, el Ministerio de Salud, desde el gobierno el segundo de la presidenta Bachelet, cuenta con un plan nacional de cáncer muy, muy estructurado que genera, ¿no es cierto?, complemento, cobertura para todas aquellas
situaciones más generales o específicas que no están incluidas en el Plan Garantizado de Salud Auge, y que en definitiva, quiero recordarlo, significó que el Parlamento aprobó en la Ley de Presupuestos para este año un incremento de 110.000 millones para este Plan Nacional del Cáncer, que está en ejecución, o sea, es una realidad en contratación de personas, en prevención, en fin. La ley que está en discusión tiene un presupuesto de inicio de 20.000 millones fundamentalmente en equipamiento, o sea, estamos hablando de 130.000 millones ya en aumento, y quiero recordar que independiente de que esto está configurado a la aprobación presupuestaria de la ley cada año, hay un plan y un compromiso del gobierno, que ojalá se haga un compromiso del Estado, de generar una red muy potente de centros oncológicos, radioterapia, quimioterapia, acompañamiento a lo largo del país, o sea, descentralizar el cuidado del cáncer por un monto, si no recuerdo mal, de un poco más de 300.000 millones, también montando, insisto, diversos centros de cáncer en diferentes lugares del país, Atacama, desde luego la región del Biobío, Puerto Montt, entre otros centros que están en el programa. Me parece que el financiamiento de la ley del cáncer, que entiendo ustedes, o sea, como proyecto lo han despachado, tenemos que discutirlo en la Comisión de Hacienda, que es el próximo trámite, en el sentido de que si algunas de las cosas que están en el Plan Nacional del Cáncer es mejor incorporarlas a la ley o no. Creo que es una conversación que hay que sostener en la Comisión de Hacienda, en la cual evidentemente nosotros tenemos la mayor flexibilidad y disponibilidad para reasignar ítems concretos a uno u otro, al Plan Nacional o a la ley, de acuerdo a lo que se discuta en la Comisión de Hacienda del Honorable Senado. Para mí, y termino con esto, el tema fundamental es si es posible poner al día en esta comisión que ha sido la discusión de una reforma al sistema de aseguramiento privado. Nosotros, a pesar de que pasan los años, mantenemos situaciones extraordinariamente complejas para la ciudadanía. En primerísimo lugar, la discriminación sistemática y no terminada contra la mujer y contra el embarazo en particular. El día domingo, si ustedes se recuerdan, el periódico El Mercurio publicó en primera plana que como las mujeres, producto de esta discriminación financiera, tenían que optar por programas que no tenían cobertura adecuada para la maternidad. Y se argumentaba ahí, bueno, que el mercado funciona, pero en fin, en mi opinión este es un tema demasiado sensible y que con los tiempos que el cambio de cultura que ha ocurrido en los pocos años, a mí me parece completamente inaceptable que se mantenga en el sistema asegurador privado una discriminación estructural contra la mujer por el solo hecho de ser mujer, y eso me parece a mí, adjetivándolo, que es un escándalo que hay que corregir a la brevedad. Y si bien es cierto, miramos a las ISAPRES para que se porten bien, en la medida en que no hay un marco jurídico legal que obligue a que las cosas ocurran de esta manera, van a seguir ocurriendo exactamente igual. La anulación de la tabla de factores del Tribunal Constitucional del año 2010 anuló aplicar esta tabla para los reajustes de planes. Sin embargo, una mujer hoy día, si va con su cónyuge, con su pareja a una aseguradora, por el mismo plan de salud que está optando su cónyuge o pareja, va a pagar 80, 100% más, lo que, insisto, es algo absolutamente no aceptable. Asimismo, mantenemos un nivel de judicialización del sistema
producto de que no se ha instituido una base técnica sólida para calcular los reajustes de las primas del plan complementario de salud, que se reajusta en marzo de cada año, que evidentemente es excesivo, que la Corte, sobre todo apelaciones, ha determinado que no se ajusta a derecho porque no está constituido sobre bases técnicas, o sea, es inexplicable, y ahí hay un segundo punto. Y el tercero es la discriminación sistemática contra el adulto mayor, que en grupo, ¿no es cierto?, ve aumentado sus planes cada año en una forma muy relevante, haciendo que en la práctica el FONASA tenga que actuar como último asegurador para las personas que deben salir del sistema ISAPRE porque no pueden pagar primas de 300, 400 y 500 mil pesos solo por una persona, por un beneficiario al año para mantener sus coberturas. En ese contexto, si fuera posible retomar esta conversación y ustedes lo tuvieran a bien, creo que estaríamos dando respuesta a un tema muy sensible para la ciudadanía y que está en segundo trámite constitucional. Quiero recordar que en las discusiones en esta misma comisión había algunos otros miembros senadores, pero formalmente en esta comisión se llegó a un acuerdo bastante importante y en la práctica quedamos a una o dos votaciones de artículos para tener un acuerdo final, a una sesión para terminar. Y después se dejó de tramitar y, bueno, en fin. Eso por ahora, presidente. Gracias, ministro. La verdad de las cosas es que con respecto al proyecto de reforma de la ISAPRE hay varios conceptos que se han asegurado, por ejemplo, que terminan las preexistencias, y uno al ver, qué sé yo, el proyecto ve que las preexistencias no se terminan, que son reemplazadas por otros sistemas, y hay una serie de otros puntos que no vale la pena en este momento darlo a conocer. Pero lo que usted acaba de decir también del Plan Universal de Salud, que sería un nuevo proyecto de FONASA para fortalecerlo, la verdad las cosas que nosotros estamos ya no a poder también trabajar en ese, pensando en un verdadero plan universal de la salud, donde la salud prácticamente sea un derecho. Y en eso me gustaría acelerar ese proyecto. Pero yo voy a dar la palabra a los senadores para que invitan. Sí, me pido, senador Girardi, después senador Chaguán. Primero, agradecer al ministro. Yo creo que seguramente el ministro tiene la misma convicción, que la prioridad en Chile es el FONASA, porque ahí está un poco más de 14 millones de chilenos que tienen más dificultad, que tienen más carga de enfermedad. Está la mayor porcentaje de personas adultos mayores también, en parte porque el propio descreme que ha hecho ISAPRE ha traspasado gran parte de las carteras de pacientes más riesgosos al FONASA. Y nosotros compartimos esta idea de que el FONASA debe ser la prioridad. Lo que ocurre es que lo que uno tiene temor es cuando se habla de plan de salud universal, es que no se restrinjan derechos en vez de justamente garantizar derechos. Porque en el sistema público todas las personas debieran tener una atención en función de su necesidad, independientemente de su capacidad económica. Entonces, yo entiendo el Plan Universal de Salud, el Plan de Salud Universal en ISAPRE, porque finalmente se ha transformado el ISAPRE en un bien privado, más que en un bien público. Las personas tienen garantizados sus derechos en función de una cierta capacidad económica. Esa es la gran diferencia con el sistema público. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de trasladar la lógica del sistema privado, donde la salud es un bien privado, al sistema público, donde el sentido es mantenerlo como bien público, y por lo tanto nosotros hemos hecho un esfuerzo con el auge de establecer patologías garantizadas. Yo creo muy importante, por ejemplo, las 4 enfermedades que se han aumentado, pero el problema es para aquellos que no tienen una patología auge. Si uno tiene un cáncer de esófago, o tiene un melanoma, o tiene enfermedades que no están en el auge, vive una situación bastante desesperada y angustiosa.
El problema que yo veo, Jaime, es un problema estructural, no de este gobierno, de todos los gobiernos, que si uno mira el aporte fiscal, que el esfuerzo fiscal real que hace el Estado a través de impuestos generales, son 9.257 millones de dólares, que es un 3.1% del PIB. Las cotizaciones previsionales de los 7% que van al FONASA, porque son los chilenos, que ese 14 millones de chilenos que cotizan al FONASA son 3.864 millones de dólares. Por lo tanto, tenemos que 1.3% del PIB. Eso hace el gasto público que un 4.7%. Si nosotros dividimos eso por la cantidad de usuarios, nos damos cuenta que el per cápita de salud que tenemos es bajísimo comparado a otros países. Entonces, yo digo al revés. En Chile, paradojalmente se hacen maravillas, porque si nosotros nos comparamos con países en promedio de la OECD que están gastando 6 veces más, en promedio per cápita. Inglaterra está gastando cerca de $6.500 por persona al año, para qué decir Estados Unidos, que ya superó los 9.000. Entonces, yo lo que creo es que además de haber problemas de diseño, primero tenemos un tema de financiamiento, y que no lo vamos a resolver si en un gobierno no se establece una meta de decir, bueno, vamos a incrementar el gasto en salud, porque si no es imposible. Ahora, luego yo creo que lo que a nosotros nos interesa, yo creo, ministro, es discutir cómo fortalecer esto. O sea, y yo creo que usted lo comparte, cómo usted apoyó este programa especialista básico de atención primaria, porque hoy día la atención primaria no tiene capacidad resolutiva y la crisis de urgencia no es la crisis de urgencia, es la crisis de la atención primaria. Luego tenemos hospitales que no tienen la dotación de especialistas. Entonces, mientras no tengamos la dotación de especialistas en los hospitales, mientras no tengamos capacidad resolutiva en la atención primaria, podremos hacer mucho esfuerzo, por ejemplo, de ideas que son interesantes como el hospital digital, pero finalmente el hospital digital va a ordenar la demanda, va a ordenar la oferta, pero lo que no vamos a tener es oferta. Y luego yo creo que es muy importante que trabajemos en la lógica de la prevención, porque la gran mayoría de los problemas de salud que vienen son evitables, son prevenibles, que son las causas de lo que nos estamos muriendo. La mitad de los cánceres son prevenibles, el 70% de las enfermedades cardiovasculares y de las enfermedades metabólicas, como por ejemplo el diabetes. Entonces, yo lo que propongo es que este ministro asuma lo que no se asumió en el pasado, o sea, elaborar una estrategia de salud de más largo plazo que trascienda a este gobierno y donde podamos ir avanzando. Ahora, yo pienso que lo que está planteando el ministro de resolver los problemas, entre comillas, este seguro catastrófico para el FONASA, me parece una buena idea, pero no nos va a resolver los problemas de fondo que usted ha visto en el San José o que ve en el Sotero del Río. Y lo otro, ministro, yo pienso que hay temas que sí se pueden resolver y que no son temas de alto costo. Por ejemplo, si uno va al Sotero del Río, el problema no es que no haya medicamentos. Se demoran 5 horas promedio en darle un medicamento a una persona. Entonces, ¿por qué no tomamos una modalidad o de hacer un convenio con Correo que le dispense los medicamentos a la casa a las personas? O no se hace un convenio incluso con las propias farmacias que le distribuyan el medicamento gratuito a las personas y después el Estado le traspasará a la farmacia el monto, el costo, a costo público de lo que le cuesta al Estado, pero terminar con esta aberración que es indigna. O sea, está bien que las personas esperen 2 horas para ver un médico o para tomarse un examen, pero no pueden esperar 5 horas para que les den el remedio. O sea, cualquiera de nosotros sentiría que eso, y la percepción de que salud de las personas, una pregunta, ¿cómo la atendió el médico? Bien. ¿Y le pareció? Bien. ¿Y qué es lo que le molestó? No, es que tuve que esperar 5 horas para que me dieran el medicamento. Eso yo creo que no tiene sentido alguno. Yo le comentaba también, ministro, que estas normas que tienen los servicios, por ejemplo, que si un médico cardiólogo atiende a una persona y esa persona tiene un problema respiratorio, que no se le permita al médico tratar ese problema respiratorio y que la persona tenga que volver al consultorio a pedir una interconsulta y no tiene, o sea, nos estamos haciendo trampa, es que nos estamos nosotros mismos con los pocos recursos. Entonces, también yo creo que hay tareas que son de gestión, pero yo en general, yo estoy totalmente, por lo menos creo que esta comisión dispuesta a apoyar al ministro en esa lógica y evidentemente avanzar todo lo que podamos en la regulación, de terminar con los abusos de la ISAPRE. Yo le recuerdo que la vez pasada avanzamos mucho, pero se entrampó
Si usted se acuerda cuando dijimos, bueno, pero tiene que haber un fondo de compensación intersistema. Y ahí era una decisión política que trascendía al ministro y no hubo la posibilidad de resolverlo, ¿verdad? Y por eso quedó estancado en ese momento, porque no logramos, y el ministro, yo sé que hizo las consultas, no hubo la disposición política para en ese momento decir, mira, había que, además del fondo de compensación intrasistema, que hubiera uno intersistema, digamos, para que el sistema ISAPRE no descremara y no le traspasara al FONASA todos los casos, digamos, o las carteras de mayor riesgo. Pero yo creo que es muy importante avanzar en salud, yo creo que es una prioridad nacional y bueno, pues yo por lo menos, presidente y ministro, tenemos toda la disposición a avanzar en esa dirección. Ok, gracias, senador Chaguán. Presidente, primero agradecer la presencia y la exposición del ministro de Salud. Quiero decirle que yo tengo la mayor confianza en que vamos a avanzar significativamente en proyectos de envergadura. Y él ha señalado cuál es su agenda. La primero es, por supuesto, el fortalecimiento de FONASA, donde está la mayoría de los chilenos, cerca de 14 millones de chilenos, que en definitiva hoy día el gobierno del presidente Piñera ha resuelto el fortalecimiento a través no solamente de la incorporación del seguro catastrófico, sino también con la necesidad de dotar de mayores recursos, infraestructura al sistema público de salud. Acá hay voluntad, presidente, de fortalecer el sistema público de salud. Eso es lo que ha pretendido el gobierno del presidente Piñera en sus 2 mandatos, y más allá de los discursos en la acción. Lo segundo, el proyecto de ley de ISAPRE, que acá tenemos 2 posibilidades. O enredarnos de nuevo en la discusión ideológica que nos permitió, o sea, que trabó la discusión en el gobierno del presidente Piñera, en el primer gobierno, frente a la inacción completa durante el gobierno de Bachelet respecto a esta materia, y que nos permita resolver a lo menos los 3 puntos críticos del sistema de ISAPRE, que son la preexistencia, las tablas de factores y las alzas unilaterales en los planes de salud. Entonces acá tenemos posibilidades, porque si vamos a enredarnos de nuevo en la discusión ideológica, vamos a de nuevo ver pasar una oportunidad valiosa de resolver el tema puntual. La discusión de fondo respecto de si algunos estarán o no de acuerdo con un sistema privado de salud o una provisión mixta, o si quieren que haya un fondo único. Bueno, esa discusión no se va a poder dar ahora, porque si nos vamos a enredar en esa discusión, vamos a impedir resolver los 3 nudos críticos que hoy día tiene el sistema. Entonces, habrá que entrar en la discusión, porque lo ha planteado el ministro, si es que el proyecto en sus indicaciones presentadas en el primer gobierno del presidente Piñera, o estas presentadas en el segundo gobierno, cuentan o no con el acuerdo de la comisión. Pero lo que yo quiero hacer el llamado es que seamos capaces de enfrentar los desafíos de los 3 nudos críticos del sistema. Y lo contrario, se nos va a perder otra oportunidad de enfrentarlo. El 80% de los recursos de protección que tienen hoy día las Cortes de Apelaciones dicen relación con estos temas, el alza unilateral en los planes de salud. Tenemos un problema estructural y por tanto el llamado que yo quiero hacer a la Comisión es que seamos pragmáticos en términos de resolver estos 3 puntos, y luego la discusión de fondo tendremos que hacerla en algún momento. Pero si queremos resolver esos nudos críticos, hoy tenemos una oportunidad con un proyecto que está en segundo trámite. Y terminar con el abuso de las ISAPRES. Terminar con el abuso de las ISAPRES que ha sido persistente. Yo diría que respecto a los otros temas que ha planteado el ministro, por supuesto que hay algunos temas en la agenda que podrán estar o no en esta comisión. El proyecto que avanza fundamentalmente en el tema de una norma más restrictiva en el tema del consumo del tabaco. Estamos hablando, esta comisión y los miembros de esta comisión hemos sido coautores de la legislación sobre la materia, pero ahora tenemos una oportunidad. Contarle, presidente, que nosotros nos juntamos con el presidente Piñera y hablamos en particular sobre la cajetilla genérica. ¿La qué? La cajetilla genérica. El envase. El etiquetado genérico. No le no, yo estuve con el presidente. Presidenta. No, yo estuve con el presidente. No, estuvo Renovación Nacional nomás, senadora. Estuvo Renovación, no. Del senador Sí, Chaguán, así es cierto. Una bilateral y después una con el senador Girardi. Bueno, pero en la bilateral y en la reunión con el senador Girardi,
estuvimos hablando básicamente del tema del etiquetado genérico. Y quiero contarle que el presidente Piñera dispuso y notificar a los países de Prosur si había capacidad para generar un etiquetado genérico. Y acá llegó el senador Girardi, que puede dar cuenta de esa conversación. Y el presidente señaló que le dio un plazo de 30 días a los países de Prosur para que se manifestaran favorablemente respecto a un etiquetado genérico. Pasado o transcurridos los 30 días, y si había opinión favorable de varios de los países, estaban dispuestos a avanzar un etiquetado genérico para el tabaco. Y eso podría ser significativo. Entonces el presidente quedó en aquel encargo. Otro tema que hablamos también con el senador Girardi en esa conversación que tuvimos con el presidente Piñera respecto a los temas de salud, estaba también la ley de etiquetado de bebidas alcohólicas, que está en tercer trámite, 11 años, está en la Comisión de Agricultura, se sustrajo a la Comisión de Agricultura, lo resolvió la Comisión de Salud y volvió a la Comisión de Agricultura. Entonces, ¿qué tiene que hacer un proyecto de ley de etiquetado de bebidas alcohólicas en la Comisión de Agricultura? Entonces, yo quiero pedirle también al ministro, que ha tenido disposición para avanzar en estas materias, para que, en definitiva, podamos también entender que eso es parte de la agenda también en salud. Otro tema que fue parte de un proyecto que sacó esta comisión adelante, de esa relación con las horas de actividad física. Y yo sé que eso se cruza con un cambio curricular que está en ciernes por parte del Consejo de Educación. Y quiero decirle claramente, así es, nosotros queremos señalar claramente que la actividad física es fundamental si tenemos un problema evidente de obesidad infantil, de sedentarismo, y donde tenemos además una prolongación de la expectativa de vida que hoy día tienen los chilenos, que nos va a llevar en el año 2060 a ser el sexto país del mundo con mayor expectativa de vida. Luego, hay otros temas que también nos gustaría que también se pudieran enfrentar por parte del gobierno, y que dicen relación con un proyecto de ley que va a estar fusionado de los vapeadores. Vapeadores. Efectivamente, nosotros esperamos que otro. Lo presentamos. Son los cigarrillos electrónicos, los tabaco. La idea es que se prohíba la venta de vapeadores a menores de edad. O sea, que tenga la misma restricción. Con la misma restricción que el tabaco. Sí. ¿Y por qué no nos referimos a los temas que estamos tratando en la comisión? No, pero estamos hablando de todos los temas que estaban en la agenda, que el presidente anunció. Y por último, presidente, la Ley Nacional del Cáncer, y donde claramente yo quiero avalar de que ha habido y hemos tenido muchas conversaciones, ministro, en el tema de asegurar el financiamiento. Se incrementó de 210.000 a 300.000 millones el presupuesto de este año. Tenemos además 300.000 millones en infraestructura para poder hacerse cargo justamente de poder financiar los centros oncológicos o de radioterapia en varias regiones del país para evitar el traslado de los pacientes de una región a otra. Yo quiero felicitarlo por esa decisión, esa voluntad, como también de poder incorporar los 4 tipos de cáncer al GES. Acá la discusión que se ha tornado en la comisión es que si esos recursos deberían estar contemplados o no en la Ley Nacional del Cáncer. Lo que nosotros hemos señalado que la Ley Nacional del Cáncer es la que establece el sistema, y lo que se financia es el Plan Nacional del Cáncer, que es básicamente es donde apuntamos. Entonces, esa es la discusión que hemos tenido los miembros de la comisión, para que usted esté al tanto. Nosotros creemos que el gobierno ha hecho y ha dado el paso de financiar, ha dado el paso de entender que esta va a ser la primera causa de muerte en Chile y de la cual tenemos que hacernos cargo. Gracias, senador. ¿Y alguien más? Sí. Senadora. Muchas gracias. Bueno, pedir excusas por el retraso, pero me es difícil llegar a la hora que pusieron la comisión este año. ¿Ah? No, si me levanto muy temprano. Sí, hago muchas cosas. A lo mejor estaba en alguna reunión en La Moneda que no sabía Chaguán. No. En relación a eso,
La verdad es que yo creo que hoy día, si uno ve las nuevas generaciones en el tema del tabaco especialmente, la conducta de los jóvenes en relación al tabaco ha ido modificándose sustancialmente. Es decir, yo creo que hoy día la cantidad de jóvenes que fuman versus la generación mía es infinitamente menor, ¿no? Y yo creo que son cambios culturales que se van produciendo, y creo que la campaña que se ha hecho de concientización del daño que hace el tabaco es buena, pero de allí al etiquetado genérico me parece que hay un salto que por lo menos tiene más de alguna lectura. Es decir, yo creo que eso es me parece que además yo creo que es inconstitucional, me parece a mí. Es decir, me parece que es un tema que tiene más de alguna lectura. Y lo mismo pasa con el tema de alcohol. Es decir, nosotros somos grandes productores de vino. Es una fuente para muchos agricultores que producen vino y que en muchos casos se exportan y que hoy día están tratando de revertir su vino de menos calidad a uno de mayor calidad y más gourmet. Por ejemplo, en el Valle del Itata, que es la zona que yo represento, en donde están tratando. Entonces, esto... creo que el camino que se optó por el tabaco es el camino, es decir, es concientización, que es todo lo contrario a lo que ha sucedido con el tema de la marihuana, en donde se ha empezado a decir que la marihuana es terapéutica, cuando objetivamente pueden haber compuestos del cannabis que tengan algunos efectos terapéuticos que todavía además están parcialmente demostrados. Hay más evidencia empírica en algunas patologías que son muy puntuales, pero eso no tiene nada que ver con decir que es terapéutica. Y que entonces hoy día el consumo de marihuana en nuestro país, en escolares ha aumentado prácticamente de manera exponencial. ¿Por qué? Porque piensan que es terapéutico, que hace bien. Y está demostrado científicamente, de acuerdo a todos los colegios, y así lo respaldan todos los colegios profesionales de psiquiatras infantiles, de neurólogos infantiles, que produce daño cerebral a corto y mediano plazo. Por lo tanto, a mí esta cosa así de tan radicales creo que no es la forma. Es decir, lo que se ha hecho con el tabaco hoy día yo creo que ha generado cambios de conducta que son visibles. Hoy día que uno tiene que seguir avanzando. Ahora, en términos del tema de la actividad física, yo comparto que es una cosa importante lo que decía el senador Chaguán, pero los mayores índices de obesidad están en las clases más vulnerables. ¿Y quiénes son dónde van los niños más vulnerables? A los colegios municipales. ¿Y quiénes son los sostenedores de los colegios municipales? Las municipalidades. Y por lo tanto el sostenedor puede mantener la educación física. Es una cosa que yo creo que los alcaldes pueden hacerla perfectamente bien. Es decir, pueden mantener el currículum como está. Si son justamente eso, allí en donde se genera el mayor problema. Y por lo tanto, generar todo un tema en relación a esto creo que es más fácil resolverlo, porque se puede invitar perfectamente bien para que, si no lo tienen claro, a los presidentes de las asociaciones de municipalidades para que hagan extensivo esto a los alcaldes, y los alcaldes mantengan dentro del currículum la educación física. Y por último, a mí sí me importa el tema de poder avanzar no solo en la ley de ISAPRES, como decía el senador Chaguán, que creo que la gente legítimamente optó por un sistema privado de salud, y creo que por algo lo hicieron. Eso significa que el sistema público también hay que mejorarlo, porque si no, no habrían emigrado si fuera tan bueno. Pero yo creo que esa libertad hay que respetarla. La libertad de la persona que decidió libremente irse a una ISAPRE está bien, y hay que respetarla, pero lo que hay que sí mejorar son los abusos que la gente percibe en el sistema. Y creo que, por lo tanto, la discusión de fondo, como decía Francisco, si vamos a un sistema 100% público o absolutamente
con un fondo solidario, es una discusión más bien ideológica. Es decir, hoy día tenemos un sistema que funciona, en donde la gente optó libremente, si mal no recuerdo, alrededor o más de 3 millones de personas, libremente en irse para allá, muchos de ellos de clase media, y que hoy día quieren permanecer ahí, pero quieren que el sistema sea transparente. Yo creo que normalmente lo mejor es enemigo, es decir, lo ideal es enemigo de lo bueno, y hoy día creo que tenemos la oportunidad de hacer algo bueno. Y también me interesaría que pudiéramos avanzar en todo lo que tiene que ver con la rebaja de los fármacos, que creo que hoy día en Chile tiene un gasto importante en salud, debido a que no hay subsidio para ni público ni privado, en la mayoría de los casos, para la familia, para poder amortizar esto, que es la forma como se amortiza en muchos de los otros países. Por lo tanto, hay algunas cosas que, o de manera administrativa o a través del proyecto de ley que está en curso, que yo creo que tiene... A mí no me gustó mucho cómo salió el Senado, pero creo que vuelve a la Cámara peor. Entonces, el proyecto de la ley de fármacos. Es decir, creo que viene... Hay cosas por lo menos con las que yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Pero sí creo que ahí, en el fondo, ahí hay un tema que es real, que el costo de los medicamentos, hay que tratar de abaratarlos. Se hizo un esfuerzo en el gobierno anterior con el tema de los bioequivalentes, que yo creo que efectivamente ha ido mejorando, porque al principio fue bien dramático, porque los medicamentos con denominación internacional tendieron a desaparecer del mercado y quedaron solamente los bioequivalentes de marca. Que no era, yo creo, que el objetivo de la ley, pero yo creo que esa situación se ha ido regularizando, y probablemente ahí sí hay una cosa que yo creo que la ciudadanía valoraría mucho. Ok, gracias, senadora. Senadora Goich. Gracias, presidente. Bueno, yo primero alegrarme que estemos aquí sentados a la mesa conversando con el ministro. Yo solamente un comentario general sobre una agenda que es bastante contundente. Y yo creo que el desafío que tenemos es cómo construimos una geografía legislativa, por decirlo de alguna manera, que no es un archipiélago, no son islas, sino que son territorios que están conectados. Entonces, ¿cómo vamos conciliando prioridades con temas que están interrelacionados? Ese es el gran desafío. Yo creo que aquí todos compartimos y nos alegramos de la declaración del fortalecimiento del sistema público. Entendemos que ahí está la mayor parte de la población, los que sufren mayores inequidades, pero cómo los cambios que vamos haciendo en otros proyectos que vamos discutiendo inciden ahí. Uno podría poner el ejemplo de la ley de fármacos, ¿no? Que efectivamente tenía una tramitación larga y compleja, podíamos haberla simplificado y tener resultados ya hace mucho tiempo, pero uno no puede separar la discusión en ISAPRE respecto de medicamentos, porque probablemente una de las cosas que haría bajar más el precio es que si tuvieran la obligación los prestadores privados del seguro de garantizar el medicamento. Yo no tengo ninguna duda. Entonces, ¿cómo eso se concilia, la discusión que tengamos en ISAPRE con lo que tenemos en medicamentos? Y nos podría dar una serie de ejemplos. Entonces, yo creo que desde el punto del legislativo, presidente, por su intermedio también al ministro, ese es un gran desafío. O sea, no podemos discutir solamente ISAPRE y 3 aspectos del sistema privado, si no lo hacemos conversando también con cómo se está pensando el fortalecimiento de FONASA. Y en eso la disposición es avanzar. Yo me quiero sumar a eso y explicitarlo, porque efectivamente las demoras y el no ser capaces de sacar adelante finalmente una ley juegan contra las personas y de la salud de las personas, del acceso a un derecho. Y yo quiero, para no extenderme más de lo necesario, solamente hacer mención al proyecto de ley del cáncer. Creo que ahí hubiera sido mucho mejor para nosotros haber resuelto ciertas cosas aquí en la Comisión de Salud. Hoy día quedan para Hacienda, con indicaciones que esperaban el patrocinio del Ejecutivo, pero ahí hay una discusión de fondo que yo creo que es clave tenerla sobre la mesa para continuar. Es si vamos a garantizar financiamiento permanente o no. Y uno razonablemente se pregunta ¿para qué se firma una ley si no vamos a garantizar financiamiento permanente? Si esto se discute año a año en la ley de presupuestos, si está en el plan, entonces ¿qué sentido tiene la ley? Lo que hemos venido nosotros insistiendo, y esto se inicia con el Foro Nacional del Cáncer, una instancia en la que el ministro participó, así que la conoce, ¿se acuerda? El ministro Mañalich la encabezaba en esta, que hoy día es una fundación que conformó en su momento el doctor Jorge Jiménez. Ahí están las bases y el planteamiento central es cómo nosotros instalamos una política pública que llega para quedarse, así como lo hace el cáncer.
Y tal cual como nos lo recordaba el secretario al principio de la sesión, o sea, si tenemos financiamiento en la ley, eso implica que tiene que estar expresada la ley de presupuesto, o sea, es un financiamiento fijo. Si es un financiamiento variable, depende del ministro de Hacienda y su incorporación en el presupuesto. Entonces, ahí es donde decimos hay un piso mínimo que tiene que estar garantizado en la ley para que tenga sentido, para un trabajo, un diseño que hemos trabajado y donde además yo quiero reconocer que se sentaron a los actores, a quienes en esto sabían de cáncer, a la sociedad civil, en algo que yo valoro mucho en términos de cómo construimos una política pública, en una mirada más integral desde la prevención, la detección precoz, la formación de recursos humanos, el fortalecimiento de la red de centros oncológicos, el que tengamos guías clínicas que sean vinculantes, asociados a investigación, que es lo que necesitamos también para que nuestro sistema y sobre todo el sistema público sea capaz de enfrentar el desafío del cáncer. Y ahí señalar que lo que uno espera es poder tener garantías de que van a estar los recursos para infraestructura, eso lo hemos planteado muchas veces acá, el cómo se van a proveer la brecha de cargos que se ha señalado acá, los 1.200 cargos, y algo que hemos señalado además el día de ayer, valoramos la incorporación de nuevos cánceres en el auge, por supuesto, pero lo que hemos dicho aquí en repetidas ocasiones es qué sucede con los que no están en el auge, donde hay tratamiento que es razonable que se financie. No estamos hablando del último tratamiento, que muchas veces además esconde un negocio, un laboratorio, sino tratamientos a los cuales hoy día acceden quienes tienen recursos y quienes no tienen no acceden. Ahí se planteó en algún momento la posibilidad del financiamiento vía FONASA, por prestaciones valoradas. ¿Es esa la vía aquí? El objetivo, más que casarse con una vía de financiamiento, es contemplar un piso mínimo de recursos permanentes que permitan efectivamente dar respuesta a lo que todos entendimos, a lo que los pacientes entendieron, firmó en su momento el presidente de la República. Así que yo espero que en eso, y lo entiendo así de las palabras del ministro, en la Comisión de Hacienda podamos encontrar una solución que no nos deje contentos a nosotros, sino que responda a lo que los pacientes entendieron, a lo que las organizaciones de cáncer entendieron cuando se firmó el proyecto de ley del cáncer. Gracias, senadora. En honor al tiempo, señor ministro, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo cree el Ejecutivo que deberíamos seguir con este proyecto? A la urgencia de esta reforma al sistema asegurador privado, yo traigo una pequeña presentación que lo estima para de alguna manera ponernos al día de cuáles fueron los ejes de la discusión en esta comisión hasta el año 2013. Y a mí personalmente lo que más me gustaría es, si es posible, llegar a una suerte de acuerdo de tramitación de esta ley, cuáles son los aspectos políticos que parecen más relevantes en el contexto de esta ley y en opinión de esta comisión, por su intermedio, presidente, tener a la vista en la discusión. Nosotros estamos dispuestos a retirar la indicación última y reponer algo que sea más concreto, más específico para resolver aquellos nudos que la tramitación tiene, ¿no es cierto?, de este plan de salud universal. Pero básicamente la pregunta es, tomando el hilo de lo discutido, ¿no es cierto?, ¿es posible avanzar en las materias que ustedes determinen razonables para lograr un acuerdo, votar lo que está pendiente y dejar esto en su tramitación para, voy a decir algo que parezca utopía, que efectivamente cuando ocurra la posibilidad de alza de precios de la prima del plan complementario el 31 de marzo del próximo año, esta ley esté vigente. Ese para mí es un objetivo fundamental, porque insisto, si eso significa que podemos ponerle coto a la discriminación contra la mujer, a la alza indiscriminada de precios y a la judicialización, independiente de la ambición que uno tenga, ¿no es cierto?, de una tremenda reforma, creo que damos respuesta a lo que genera sufrimiento hoy en la ciudadanía. Ok. ¿Y senador Giraldi? Bueno, yo pienso que es totalmente factible que construyamos un acuerdo, porque creo que se ha generado un consenso bastante transversal respecto a cuáles son los puntos críticos. Yo creo que el propio ministro lo ha señalado desde el punto de vista de cuáles son
situaciones que constituyen abuso como la discriminación por sexo, por edad, gravar la carga de enfermedad, las preexistencias. Tal vez en la indicación sustitutiva hay temas que a mí me parece bueno que los revisemos. Por ejemplo, el periodo de carencia excesivamente largo. Tenemos que definir qué vamos a concebir como este plan de salud universal, qué amplitud va a tener, porque si no, las ISAPRE van a seguir haciendo su negocio con aquello que no está garantizado en el plan de salud universal y van a desarrollar justamente planes donde ahí van a establecer nuevamente las discriminaciones. Tal vez, ministro, lo otro que es importante y que tiene el mismo argumento que usted señalaba para las personas que tienen enfermedades de alto costo, que el piso de aseguramiento sea razonable. Es decir, que cuando unas personas han cotizado un 7% más un adicional todos los meses, el momento que tenga su necesidad de usar el seguro, por ejemplo, que el máximo a pagar esté definido, porque si no, si la ISAPRE te cubre 40%, 30% para exámenes, para consultas, no un seguro. Entonces, yo lo que propongo es que, ¿por qué no tratamos y hacemos un esfuerzo de tomar la palabra del ministro y ver cuáles son los puntos que creemos que son fundamentales? Y lo que podemos hacer es proponérselo al ministro, y si tenemos un acuerdo, el ministro los puede ingresar como una nueva indicación compartida, creo que facilitaría enormemente el trámite. O sea, lo que acordaríamos es que el Ejecutivo retira la indicación sustitutiva que había ingresado y el señor ministro ingresa lo que estime pertinente de acuerdo a la conversación, porque también, y de acuerdo a lo que uno podría hacerle llegar dentro del próximo día, porque en este proyecto de indicación no estaba contemplado, no se hace cargo de la integración vertical entre las ISAPRE y los prestadores, tampoco se hace cargo de la regulación y fiscalización de los prestadores privados. O sea, hay 3 o 4 aspectos que también sería bueno en el concepto que estamos hablando, o sea, de llegar a una solución de lo que está preocupando más a la población de este sector. En eso, ¿qué haríamos, senadora? A ver, yo creo que la idea, por lo que yo he escuchado acá, es poder avanzar. Es decir, en términos, lo vimos la vez pasada en la ley de fármacos, en donde el tema de la integración vertical a mí puede no gustarme. En un mercado chico puede de repente generar cierta distorsión, pero conceptualmente yo creo que ahí, por lo menos para nosotros, es un tema que atenta contra ciertos principios que nosotros creemos importantes. Entonces, pero sí creo que efectivamente hay algunos puntos que la ley hay que mejorar. Por ejemplo, el tema de que decía el tiempo, no me acuerdo cómo lo llamaban, no puede ser lo mismo una persona, porque ¿por qué hicieron eso? Porque yo después me puse a pensar, ¿por qué hicieron eso? Eso lo hicieron para evitar que la gente se vaya a FONASA y cuando tiene la posibilidad, le quiere operarse, no sé, de algo, entonces se cambia, como no hay preexistencia, no hay nada. Entonces, eso también es un abuso de los dos sistemas. Pero no puede ser lo mismo para alguien que está empezando a trabajar. Es decir, si yo estoy empezando a trabajar y cotizo por primera vez y decido meterme en una ISAPRE, no tengo por qué tener un periodo de limitación de mis beneficios. Y creo que el plazo efectivamente es un poco largo y me parece a mí que probablemente debiera ir escalonándose de manera de evitar las conductas viciosas, pero no generar un castigo masivo, porque yo entre medio en 2 años puedo quedar, yo ya no, pero una persona puede quedar embarazada. Entonces... Con las nuevas tecnologías todo se puede. Pero no. Hoy de que están grabando y haciendo una barbaridad. Sí, a ver. Aquí, o sea, ministro del Ejecutivo retira la indicación. O sea, la propuesta que yo he hecho es presentar qué es lo que estábamos, escuchar la voluntad de ustedes por avanzar y legislar, retirar en ese orden la indicación sustitutiva que se presentó y de acuerdo a lo que políticamente se consensúe en esta mesa y lo que ustedes hagan llegar, lo que fuera, presentar un nuevo proyecto. Perfecto. Con acuerdo de ustedes para no sorprendernos aquí entre gitanos, ¿no es cierto? Perdón, que ustedes no son gitanos a lo mejor. Para no sorprendernos y decir, mire, esto es. Y lo traducimos en una indicación. De acuerdo, la presentación
y después se retira la indicación y conversamos y Sí. se ingresa, ¿no? Y vamos avanzando con los que... Eso es, ¿Estamos? eso es. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Presidente, es importante lo que dijo el ministro respecto del tema un comento que da... No, es que a raíz de eso, yo sé que el ministro quería hacer la presentación. Pero a lo Rápidamente. mejor quiere escuchar primero a su... Esta presentación para no perder. Prolongamos 10 minutos, por favor. Bien, no, sí, es cortito lo de... Voy al grano. El proyecto de ley que reforma el sistema privado de salud recoge una serie de mociones parlamentarias recogidas en la historia que incluyen iniciativas de los senadores Chaguán, Girardi, Letelier, Rossi, Ruiz Esquide en aquella época, Alvear, Bianchi, creo que no se me olvida nadie, Larraín, en fin, que son diversos, insisto, boletines que fueron recogidos y fusionados en este único proyecto que se origina en realidad, en última término, en una unificación que hace el diputado de la época, don Jorge Burgos, lo presenta a la Cámara de Diputados, la Cámara lo declara inadmisible y después el Ejecutivo, en el caso nuestro a través mío, lo toma, ¿no es cierto?, lo acondiciona y lo presenta como mensaje presidencial. Básicamente, y lo que hace, y voy a la presentación, hay un resumen de todo lo que se discutió, lo que se votó, pero para poner en materia, lo que se hace es, mediante este proyecto, que entonces se llamaba la creación de un plan garantizado de salud, crea fundamentalmente tres iniciativas, o tiene tres iniciativas. La primera, la creación de un plan de salud universal. En segundo lugar, generar un cálculo técnico de un IPC de la salud que se hizo durante 2 veces, durante 2 años a través del Instituto Nacional de Estadística. Y tercero, crear un mecanismo diferenciado con un fondo común para ISAPRES y FONASA del manejo de licencias médicas. Este proyecto encarga, como ya mencioné, al Instituto Nacional de Estadísticas el cálculo de esto, que se hizo muy bien, insisto, durante 2 años, como un indicador referencial, de manera tal que dé explicación técnica a la hora de la potencial judicialización de un alza de precios que parece excesiva para decir, a ver, pero ¿qué es lo adecuado de subir de acuerdo a este IPC de la salud que, como voy a mencionar, entronca varios aspectos? Esto se basa en lo que ha ocurrido, ¿no es cierto?, de demanda ciudadana que se expresa palmariamente en el fallo del Tribunal Constitucional de agosto del año 2010 y la judicialización por las alzas de precios que ha significado transferir a estudios de abogados, en realidad muy pocos estudios, la cifra a la fecha de $10 millones en costas para evitar que en las Cortes de Apelaciones que estas alzas anunciadas por los aseguradores se materialicen para casos de a uno, de un reclamo a cada vez de los beneficiarios del sistema. Y la Corte Suprema, en enero del 2013, dice que en su dictamen no observamos motivo, ya prácticamente casi como un auto acordado, que para que haya una alteración sustancial de los precios de las primas, si no hay un fundamento técnico que los acompañe, cosa que este proyecto propone. La voy a mencionar porque va a ocurrir en las próximas semanas. Ayer se hizo un anuncio mediante el cual la prima del sector público de salud para el auge se reajusta en un 3%, o sea, se genera un aumento del gasto público en un 3% para financiar estas nuevas enfermedades, estos 4 cánceres y Alzheimer y otras demencias. Yo anticipo
que las aseguradoras van a ver esta oportunidad y generar un aumento muy superior a 3%, lo que significa que cuando vayan a las Cortes de Apelación van a decir, bueno, pero si la base técnica es un 3%, ¿por qué usted está aumentando 30%? Y eso es lo que queremos que quede instituido en la ley como mecanismo, ¿no es cierto?, de control del alza de precios y, por lo tanto, disminución de la judicialización. El trabajo que se hizo incluyó el año 2010 con una comisión muy transversal y la elaboración de este proyecto y básicamente lo que se hace es decir, el 7% de la renta es en promedio es lo que va a financiar el plan garantizado de salud y las licencias médicas y por lo tanto, ¿no es cierto?, de ahí tenemos que calcular bien qué es lo que se debe incluir en este plan único. El seguro ISAPRE, como ustedes saben, comprende la licencia médica, las prestaciones GES, que han seguido aumentando, y el plan complementario de salud. En la práctica, la prima GES es un contrato que se ajusta cada vez que hay un decreto, como ocurre ahora, y el plan complementario de salud, que es el grueso de la cotización de los beneficiarios, de los titulares, se ajusta cada año al 31 de marzo a más tardar. Y en ese contexto se aplicaba la tabla de factores de edad-sexo para reajuste y en realidad el problema es que se sigue utilizando una tabla de factores oculta, por así decir, no transparente, para calcular precios de ingreso al sistema. Y todavía persiste un tema que a través de una circular de la superintendencia esperamos que se resuelva en breve, que es cuando personas están en una determinada edad de riesgo, pienso sobre todo en los niños menores de 2 años, de mayor gasto, cuando cumplen 2 años, no se les baja el precio y se mantiene, bueno, y esto está corregido a través de una circular, como ustedes conocen, de la superintendencia. Aquí, básicamente, lo que crea el plan nuevo de salud es las prestaciones obligatorias para cada beneficiario, no en promedios de que cumpla con 50% de toma de Papa Nicolau a la mujer, no. Tiene que garantizar que cada mujer que está en un grupo de riesgo se va a tomar efectivamente el Papa Nicolau y usted es responsable y eso es una garantía exigible, o la mamografía o el antígeno prostático, lo que fuera. En segundo lugar, todas las prestaciones GES, que vuelvo a señalar, como lo dije alguna vez, para nosotros es el eje del crecimiento de la cobertura, incluir cada vez y lo más rápido que se pueda, no incluso circunscrito a los decretos cada 3 años, más enfermedades en el régimen de garantías, las prestaciones adicionales y todo esto metido dentro del plan garantizado de salud, no obstante, ¿no es cierto?, temas que no están insertos en el plan garantizado, como es la hotelería o niveles de absoluta libre elección, puedan ser parte de un plan de beneficios complementarios que no formen parte de la solidarización de la prima solidaria entre beneficiarios que cotizan más y beneficiarios que cotizan menos. Voy a dejar esta presentación, pero básicamente el cálculo del IPC se hace en base a índices de precio de las prestaciones y aquí entramos a una discusión en aquella época en la cual no lo resolvimos, si es que se podían incluir en el cálculo de estos precios a las prestadores de salud privados integrados verticalmente. Quiero recordar que para el cálculo nosotros usamos los precios de lista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ese fue los precios que utilizamos para el cálculo de las coberturas. El índice de cantidad de frecuencia, o sea, evidentemente si una persona se hace más exámenes al año, independiente del valor, va a ser más caro. El índice del gasto en el auge y el índice de licencias médicas, y esa es la fórmula que usó el Instituto Nacional de Estadísticas para calcular esto. Yo hablé con el señor Patilo, director del instituto, ellos reiteran que no tienen ninguna dificultad en seguir calculando. El instituto ha tenido cierta controversia pública, pero en la medida en que avance en su autonomía, evidentemente esto es perfectamente posible. El plan de salud universal significa que no hay afiliados cautivos, que hay libre movilidad de una ISAPRE a otra,
y no genera ninguna limitación de acceso, cobertura para estos cambios. Se crea el índice, el IPC de la salud, como ya he mencionado, que en el cálculo que se hizo para el año 2010-2011 arrojó como resultado que el índice de precios, el alza del plan no podía exceder el 2,15%, en circunstancias que ese año subió en promedio como un 16%, y esta es la forma que se calcula. En definitiva, sin entrar en mucho detalle, pongo al día, o pongo en la mesa, que efectivamente aquí, en esta honorable comisión, se llegó a un consenso de un plan de salud universal, una forma de calcular el IPC, una forma de librar a la gente del karma del atrapamiento, de la captura, en la cual están aproximadamente 1 millón de beneficiarios del sistema ISAPRE para que puedan moverse libremente. La indicación que vamos a retirar agrega otros elementos como son el cálculo de algunos deducibles que pueden ofrecer las aseguradoras, expande la cobertura del plan, en mi opinión, más allá de lo estrictamente necesario para mantener el concepto de un plan garantizado de salud que pueda ser homologable en FONASA enseguida, y genera una institucionalidad a través de un consejo consultivo que permite, como está de hecho en la indicación y en el antiguo proyecto, que permite decir, mire, igual como en el auge, ha cambiado el mundo, ahora no se opera de esta forma, sino que se opera de esta otra forma la patología, o apareció un nuevo medicamento, etc. Quiero, por último, referirme a un punto al cual hizo referencia la senadora Goich. El auge genera una cobertura farmacéutica muy relevante, muy importante. De las 80 enfermedades, sin incluir las nuevas, 40 tienen paquetes farmacéuticos de primer nivel asociados. Y lo que ocurre es que, habiéndose constituido a través del auge una garantía exigible, o sea, un bien social, la cobertura de medicamentos, sigue ocurriendo que las aseguradoras o los prestadores, no lo sé, fuerzan la mano para que los beneficiarios no usen el plan auge, sino que el plan complementario para aquellas enfermedades que están incluidas en el régimen de garantía. Lo que a nosotros nos parece se resuelve también con esto, forzando, insisto, a que estas garantías de medicamentos efectivamente sean exigibles por los ciudadanos, que no pueden hacer la misma exigencia y no tienen la misma cobertura cuando usan su plan complementario de salud para tratar una enfermedad que está incluida en el régimen de garantía. Eso es, presidente. Gracias, ministro. Entonces, en conclusión, quedamos que para la próxima sesión, el próximo martes, usted traería otras indicaciones y damos por retirado. No, pero nosotros también le hacemos llegar a ellos durante la semana. No, por supuesto. Sí, claro. Perdón, presidente, para entender la mecánica. La propuesta sería que ustedes conversan privadamente, ¿no es cierto?, llegan a un acuerdo y dicen, esto es lo que creemos prudente que esté en la indicación. Yo lo trabajo durante el fin de semana, ¿no es cierto?, y el día antes del día martes próximo pues llega avanzar, esa indicación. Realmente avanzar, o sea, tiene que ser esta semana, hacemos una indicación. Ministro. Presidente, es para... La idea es que el martes ingresen las nuevas indicaciones, porque nosotros lo que no podemos hacer es que finalmente dilatemos el tratamiento de este proyecto, que es absolutamente necesario y urgente. Entonces, si vamos a conversar, yo creo que tenemos grandes acuerdos respecto a los 3 temas más importantes. Entonces, responsabilidad nuestra si esta semana nos hacemos llegar las indicaciones o las ideas que tenemos. Ok. Señor ministro, ¿sí? Lo único, yo creo que es extraordinariamente importante, y hay un esfuerzo del secretario de la Comisión muy relevante, que la puesta al día de todo lo decidido y votado, porque eso ya se decidió. Entonces, a lo mejor hay que someter a votación algunas de las cosas que ya fueron votadas. O sea, esta indicación tiene que ser realmente complementaria a lo que ya se ha decidido, y no una indicación que parte como si nada hubiera ocurrido en la historia.
Senadora Goy. Yo también quiero tener claro ahí la operatoria para entendernos bien. O sea, en el fondo se retira el Ejecutivo hoy día la indicación que había presentado. Primero, nosotros trabajamos sobre la base de lo que está del proyecto que venía de antes. Y sobre eso empezamos a discutir la próxima sesión, elaborando nosotros nuestra propuesta, ¿no es cierto? Y ahí definiremos si abrimos un plazo de indicaciones formales, pero previo a una conversación. Pero en la práctica el Ejecutivo retira y volvemos sobre la base del proyecto que está en tramitación. Eso es lo que propone el ministro, ¿no? Ojo, porque en el comparado que hizo la Secretaría, en la cuarta columna, esa no se toma en cuenta, porque son las indicaciones nuevas que se había ingresado anteriormente. Sí, secretario. Gracias, señor presidente. En la documentación que tienen sus señorías en las carpetas hay varios documentos. Una nueva relación que actualiza la historia, una minuta de tramitación del proyecto hasta la fecha y un comparado nuevo que tiene, por cierto, la legislación vigente. En la segunda columna, las normas que ya aprobó la Comisión de Salud a noviembre del 2013. En la tercera columna están las indicaciones que no se trataron ni votaron a noviembre del 2013, y en la cuarta y última columna están las indicaciones que conforman la sustitutiva que presentó el Ejecutivo este año del 2019. Y además se incluyó un mapa temático para ubicarse en los temas y los artículos del proyecto, porque el comparado va siguiendo el orden de la ley vigente y los temas están muchas veces distribuidos en distintas normas. Senadora. Yo creo que es más práctico el hacer un mix de cosas. Y me parece bien que se retire el proyecto, que nosotros empecemos a trabajar en el tema, pero que el Ejecutivo va, me imagino yo, a proponer indicaciones nuevas en base a lo conversado y que sean presentadas el próximo martes también y podamos, y podamos avanzar para poder discutirlas, ir introduciendo y abrir el plazo de indicaciones posteriormente para que podamos de eso se trata. Nuestras indicaciones en su plazo. Eso entendí. Eso es, exacto. Es que me pareció que tú dijiste una cosa distinta. No, pero la base sobre la cual trabajamos es sobre el proyecto, o sea, anterior. El proyecto anterior, es como para término de administrativo, quiero decir. Y que probablemente se topen con las indicaciones nuestras, algunas que... Exactamente, ahí la vamos viendo. La vamos viendo. Exactamente. Oye, una cosa adicional que no lo dije y que me parece a mí que debiera estar regulado en el sistema ISAPRE. Efectivamente, en el tema GES pasa lo siguiente. Yo tengo, una niñita con asma severa que está cubierta por la GES y yo quiero atenderla con el médico que la atendió siempre. Pero, sin embargo, me mandan a un especialista y que ese especialista no me gusta o no. Entonces, yo creo que debiera haber una cierta flexibilidad de que si yo quiero atenderme con un... Claro. ¿Sí? Porque me parece a mí que ahí eso es... cerrado y flexible. No, que te den el precio y que te cubran lo que te voy a cobrar pero que te den la posibilidad de pagar el diferencial. No, para la atención completa. Si yo... Por ejemplo, en materia de broncopulmonar, las personas tienen una relación médico-paciente y van a llevar a su hijo a su pediatra broncopulmonar, independientemente de que ese paciente esté o no en el plan del ISAPRE. Entonces el ISAPRE le dice, no, mire, si usted lo lleva al doctor X, que es el médico suyo, no le cubre, tiene que llevarlo al doctor Y. Entonces lo que dice... Que me cubran la senadora es que se establezca un monto que independientemente quién lo preste, yo pueda pagar el diferencial. O sea, el monto, para entender, sí. El monto que le pagaría la ISAPRE al doctor de la red, digamos, claro, que es el autorizado para hacer la receta, mío, y yo lo pueda, el monto tú te lo llevas a otro médico y pagas el diferencial. Y yo puedo pagar el diferencial. Y este médico tiene que prescribir los medicamentos que están en la canasta. Sí. ¿No es cierto? Sí. Ya. Sí, pero que sea portable. Bien, hemos aclarado todo. Gracias, ministro, por la buena predisposición. Pasamos al otro punto con el señor secretario, aprovechando la presencia del señor ministro. Gracias, señor presidente. Muy buenos días. En sesión del día de ayer de esta comisión se dio cuenta y se comunicó que el 14 de mayo del presente año el Tribunal Constitucional inició de oficio, de conformidad al artículo 93, número 7 de la Constitución Política, un proceso de inconstitucionalidad
de la parte final del inciso segundo del artículo 126 del Código Sanitario, que establece que una prohibición respecto a que ningún establecimiento de carácter óptico estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos para la prescripción de las respectivas recetas. Este proceso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad se funda en dos requerimientos que previamente se habían presentado y que habían sido acogidos producto de recursos de protección que se habían planteado en contra de las secretarías regionales de salud que habían fiscalizado algunas ópticas y se había percatado la presencia de tecnólogos médicos que podrían estar recetando, contactólogos podrían estar recetando esta prescripción de lentes. Esos fallos del Tribunal Constitucional que acogen estos recursos de inaplicabilidad fueron fallos adoptados por mayoría, es decir, habían votos disidentes de excelentísimos ministros. Sin embargo, a pesar de ello, y con un tercer fallo que se nos notificó el día de ayer, se inició este procedimiento de oficio. La semana pasada se nos comunicó como órgano constitucional interesado la fecha de la audiencia, que es para el día jueves de esta semana, en donde van a participar todas aquellas personas que quieran ser oídos. Por tratarse de una semana de carácter regional, comparecimos como órgano constitucional, habiendo comunicado previamente esta situación al presidente del Senado y también a uno de los miembros de esta comisión, quien manifestó su interés en hacer presente la posición del Senado en orden a establecer la constitucionalidad de esta norma, toda vez que esta es una prohibición que en su minuto se instauró para evitar una sobreindicación de uso de algún tipo de lente, siendo esto innecesario, y además, sobre todo, para evitar una posible integración vertical dentro del comercio de la respectiva óptica. En este proceso se ha hecho parte el Colegio Médico, quien insta por la constitucionalidad de la norma, la Sociedad Chilena de Oftalmología en el mismo sentido, y también se han hecho parte la Asociación Gremial de Industrias Ópticas, quienes van por la inconstitucionalidad de la norma, el Colegio de Ópticos y Contactólogos y Optómetras, también por la misma inconstitucionalidad, la Organización de Consumidores y Usuarios, también por la misma inconstitucionalidad, y el Colegio de Tecnólogos Médicos, que también van por la inconstitucionalidad de la norma, sin perjuicio de la comparecencia de personas naturales, tecnólogos médicos que están en este mismo sentido. Se ha estimado pertinente poner en conocimiento de esta Comisión de Salud este antecedente para contar con su conformidad en orden a participar en este proceso ante el Tribunal Constitucional a efecto de ser oído como órgano constitucional interesado, y en su minuto esta norma se aprueba en una comisión mixta, siempre con el voto favorable de todos los senadores que participaron en esta comisión y en las etapas previas a la comisión mixta, por lo que estimamos que si bien hoy día lo que se está cuestionando es el derecho a la igualdad respecto al ejercicio de la profesión de oftalmólogo, tecnólogo médico, la verdad es que lo que se tuvo en vista por el legislador en su oportunidad y por este Senado fue el resguardo de otros bienes jurídicos, como precisamente la salud pública, para evitar una sobreindicación innecesaria, y el orden público económico a través de evitar esta integración vertical que puede también afectar el debido acceso a esta atención médica. Eso es, señor presidente. Mira, yo le había pedido la palabra a Rabín. Esto es un tema muy importante porque nos tocó verlo a nosotros y creo que está, ministro, usted en ese momento. ¿Cuál es la situación acá? Hay dos situaciones, una de las cuales nosotros regulamos, que en Chile existe una situación donde hay personas que se definen como optómetras que no están regulados por el Código Sanitario chileno, es decir, que no están acreditados en Chile y que estarían recetando recetas. Para mí eso constituye el ejercicio ilegal de la profesión. Nosotros quisimos, lo hicimos con el ministro Mañalich, establecimos, creo, una norma que quien quiera ser optómetra tiene que convalidar y tendría que convalidar, ya sea como tecnólogo médico, que sí pueden recetar, porque nosotros mismos acá, creo que con el ministro Mañalich también ampliamos la facultad de los tecnólogos, ¿se acuerda? Que tenían mención en oftalmología para que pudieran recetar ciertos procedimientos más bien básicos, genéricos, preventivos, o, por ejemplo, poder desarrollar diagnósticos en materia de vicios de refracción. O tenían que validar o convalidar como oftalmólogo.
¿verdad? Pero al mismo tiempo, ahí se hizo una discusión que fue muy de fondo, si independientemente ya de estas personas que pudieran haber convalidado, primero, lo primero es que no pueden haber oftalmólogos, optómetras como hoy día hay, que están recetando lentes que no están acreditados y que ejercen o desarrollan ejercicio ilegal de la profesión. Ahora, el tema acá de fondo es si se permite o no que dentro de una óptica, y yo puedo ponerlo dentro, esto abriría la puerta también para que dentro de una farmacia pudiera haber un médico que recete medicamentos dentro de la farmacia. En el mismo fundamento, nosotros creemos que es absolutamente inaceptable que exista un profesional facultado para recetar, que pudiera ser un tecnólogo o un oftalmólogo dentro de una óptica recetando lentes. Porque ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Claro, a lo mejor el costo de la visita a ese médico que está recetando dentro de la óptica podría ser un costo que no es muy alto. Lo que pasa es que el cobro y donde está la ganancia es en la receta óptica, que ninguno de esos lentes vale menos de 100.000 pesos. Entonces, a mí me parece que es algo absolutamente inaceptable, que vulneraría todos los principios básicos de la salud, que generaría una relación totalmente incestuosa entre un profesional habilitado que receta dentro de la farmacia o dentro de la óptica, porque dígame qué competencia va a haber en ese ámbito. O sea, aquí estamos defendiendo, por ejemplo, la competencia y la calidad de la atención. Eso sería totalmente reñido con los principios más básicos. Pero además abriría la puerta para que dentro de las farmacias tuviéramos médicos recetando, despachando medicamentos, lo que sería algo totalmente inusual, que yo no creo que exista en ningún lugar del planeta eso. Entonces, esta norma fue discutida largamente en esta comisión y hubo un acuerdo de consenso con el Ejecutivo en ese momento para poder establecer lo que hoy día hay, que es justamente que los optómetras, si quieren ejercer la profesión en Chile, tienen que acreditarse, o sea, tienen que convalidarse y tienen distintas alternativas a convalidación, y se estableció que no se podía habilitar, no podía haber un profesional habilitado para recetar dentro de la óptica, y eso para mí es extensible también a un médico dentro de una farmacia, lo que sería realmente si nosotros aceptamos eso. Ahora, aquí lo que hay son presiones económicas, no hay ninguna presión de salud. Aquí la disputa es totalmente en función de un negocio que no tiene que ver con la salud, y por eso que me parece muy importante que se mantenga esta norma y que nosotros defendamos este principio, que fue mayoritario por lo demás en el Senado y en la Cámara de Diputados, lo defendamos en el Tribunal Constitucional. Senadora. Yo tengo una posición distinta. La verdad es que me parece bien que se fiscalice el ejercicio legal de la profesión, es decir, eso es lo mínimo que puede pasar, no solo adentro de una farmacia o adentro de un hospital o adentro en una consulta. Es decir, no pueden haber profesionales que actúen como profesionales sin tener la profesión correspondiente. Es decir, creo que eso es efectivamente es un tema de fiscalización. Sin embargo, yo creo que hay es decir, a mí me ha tocado, bastante de mis hijas tienen vicio refracción, y resulta que tú vas al oftalmólogo, te dan una receta médica para lentes ópticos y tú la compras, pero si quieres puedes tener lentes de contacto. Y tú verás y cotizarás, pero para probarte el lente de contacto no es una cosa, es decir, tienes que hacerlo allí. A mí me parece que eso es un beneficio para los pacientes, y creo que por ley el sacar esto me parece que perjudica a la gente. Es decir, van a tener que pagar doble consulta a un contactólogo para que puedan acceder ahora ya en otra parte para poder probar el lente de contacto que le sirve, el que le acomoda más o el que... Entonces, yo creo que de verdad porque acá, y me imagino porque están los contactólogos a favor, yo creo que a los que más afecta a ellos. Yo no he visto nunca un oftalmólogo, por lo menos en Concepción, dando receta en una farmacia. Sí he visto que muchas farmacias tienen contactólogos, y eso para los pacientes y para la gente es un beneficio. Yo no he escuchado a nadie que crea
que se sienta estafado, porque tú puedes cotizar, si lo encuentras muy caro, puedes ir a otra y puedes ver. Pero me parece que por ley sacar eso y obligar a la gente que tenga que pagar eso aparte con una consulta para después ir con la marca del lente a la farmacia a comprarla, me parece que no es ni un aporte. Entonces, creo que el tema del ejercicio legal, sí. El tema incluso de que puedan haber oftalmólogos dentro de las farmacias me hace ruido, pero que hayan contactólogos, que hayan profesionales de esa naturaleza, me parece que estamos hablando de invitados para recetar. es que los contactólogos no recetan, van a hacerlo con una receta. Por eso estamos hablando de personas que recetan dentro de la OPE. No estamos hablando de que pueda haber un técnico que ayude, estamos hablando de recetar un... Señor secretario, a ver, vamos a hacer la acotación. Sí, por favor. De acuerdo, presidente. Gracias, presidente. No, un par de alcances quería hacer yo sobre este tema. El primero es que llama la atención que el Tribunal Constitucional, al resolver los recursos de inadmisibilidad por inconstitucionalidad, señala que no hay en la historia de la ley mención alguna, ni expresa ni tácita, sobre las razones que justificarían la norma. Sin embargo, en el informe de la Comisión Mixta, que dicho sea de paso fue aprobado por mayoría, este es el único caso en que no hubo unanimidad, porque el Senado siempre lo aprobó por unanimidad, opinaron por mantener esta norma el senador Chaguán, el senador Girardi, el señor ministro y el señor Rossi. Lo hizo en contra el diputado señor Macaya, que integraba la comisión mixta, invocando la libertad de emprendimiento. Lo notable es que estos recursos de protecciones no se basan en la libertad de emprendimiento, sino que en la igualdad ante la ley. Eso es lo que quería aportar, presidente. Gracias, senador Chaguán. También en la historia fidedigna de establecimiento de la ley, si uno ve los fundamentos del proyecto, también está claramente establecida efectivamente cuál es la razón de esta modalidad que finalmente terminó siendo aprobado. Y acá lo que se trataba era justamente de evitar que hubiese un estímulo pernicioso para la receta de lentes ópticos que iban a ser vendidos por las mismas ópticas. Ese era básicamente el objetivo, y establecer profesionales competentes que pudieran efectivamente prescribir esos lentes. Entonces, esa era básicamente la razón, y a mi juicio este tema quedó claramente establecido tanto en la comisión mixta como también en la historia fidedigna. Yo creo que acá el Senado debiera ir al Tribunal Constitucional a defender justamente la norma. Señor ministro. Independiente de que, por su intermedio, presidente, señor secretario, esto está en el Tribunal Constitucional con diferentes recurrentes que han pedido hacer uso de la palabra o dar opinión. De lo que se trata acá es lo siguiente. El artículo 5 del Código Sanitario regula a la profesión médica y los profesionales afines. Y se entiende que es responsabilidad constitucional del Ministerio de Salud vigilar que por una parte la población tenga acceso a las atenciones de salud que requiere, pero por otra parte que estas atenciones sean con la seguridad y la calidad que corresponde. O sea, no se podría permitir que una persona que no ostenta el título de médico cirujano y la especialidad de cirugía opere a alguien de apéndice, vesícula, porque las consecuencias para los derechos de las personas, para la salud de las personas, serían claramente muy perjudiciales. En el caso en comento en particular, nosotros hemos tenido situaciones en la historia del país en las cuales por delegación, siempre en el marco del trabajo de un equipo médico dirigido por un médico cirujano, se ha hecho posible que algunas profesiones no médicas prescriban medicamentos, se hagan parte del acto médico. En este caso, prescribir, hacer una receta. Y así ocurre, por ejemplo, que las matronas efectivamente pueden prescribir medicamentos porque el Código Sanitario expresamente así lo autoriza. Aquí, los dentistas o quien fuere, ¿no? Aquí, en el hecho, nosotros nos encontramos con una circunstancia de que no estábamos cumpliendo un deber de acceso.
y se les entregó subsidiariamente, siempre en el contexto del trabajo del equipo médico, dirigido por un oftalmólogo, la potestad a una profesión en particular, a tecnólogos médicos con acreditación legal de especialidad en oftalmología, la potestad, ¿no es cierto?, de siempre trabajando en equipo, en un operativo, en una consulta o donde fuera, prescribir, o sea, hacer un acto delegado por la potestad médica. En ese contexto, en mi opinión personal y de acuerdo a la discusión que tuvimos en la época, no tiene ningún mérito de inconstitucionalidad el decir, mira, ahora vamos a independizar de este espíritu y de la letra de la ley a un determinado especialista. Voy a decir, todavía los tecnólogos médicos con mención en oftalmología, porque lo otro no tiene existencia. O sea, nadie en Chile, un optómetra graduado en Colombia, no puede decir en Chile, yo soy un especialista en esto y puedo prescribir. Eso es un acto completamente ilegal. No puede hacerlo y va a ser perseguido por la justicia si lo hace, porque no tiene el derecho a abusar de la confianza de la gente haciendo algo que no está permitido explícitamente por la ley y el Código Sanitario. Y en ese contexto, sin entrar en detalles de negocio y que esto lo otro, si el Tribunal Constitucional aprobara una norma de esta naturaleza para los tecnólogos médicos, no me dejo fuera la optometrista, porque eso no tiene existencia. O sea, esa especie no existe en Chile. No existe tal profesión de optometrista. Nada tiene que ver con esto que si el tecnólogo médico, por razones de vicios de refracción o por cualquier cosa, me prescribe un lente, yo vaya a la óptica, ¿no es cierto? Y la óptica tenga un dispositivo con un personal encargado que me dice, mire, los marcos que le quedan mejor son los de la marca Z o J, o donde va en comisión también a la pasada. Sí, o que me diga, ¿por qué no probamos estos lentes de contacto? De acuerdo a la receta que el médico me ha dado, o el tecnólogo médico. Entonces, a mí me parece que las consecuencias de una declaración de inconstitucionalidad de parte del tribunal de esta materia, primero, es reñido completamente a derecho, y en segundo lugar, abre la puerta para que cualquiera haga lo que quiera y prescriba lo que quiera y que después aparezca, ¿no es cierto?, en la farmacia una matrona prescribiendo medicamentos para esto, lo otro, lo demás, allá, fuera del equipo médico, fuera del control y fuera de la responsabilidad. Tanto es así que si el Tribunal Constitucional declarara inconstitucional esta norma, nosotros nos obligaría inmediatamente a poner un proyecto de ley que terminara con los tecnólogos médicos en oftalmología, lo que sería un gran perjuicio para ellos y para la ciudadanía, y evidentemente perseguir el ejercicio ilegal de la profesión con toda la fuerza que la ley permite, porque se abre un riesgo para la salud de la ciudadanía, que cualquiera pone vacunas, cualquiera hace lo que se le ocurre, cualquiera prescribe, cualquiera hace intervenciones quirúrgicas, etcétera. Venimos del mundo en donde queremos a la gente que se dedica a procedimientos de estética con embellecimiento, en que se hacen cosas claramente en el ámbito del quehacer médico, inyecciones, cirugías menores, por personas que no tienen título, no están calificados, y eso lo estamos persiguiendo, y ahora resulta que se abre una grieta por otro lado, es decir, mire, no importa, por este lado vamos a permitir. Y en ese sentido, mi opinión formal es que el Senado debe hacerse presente con una voz muy fuerte, porque esto fue un acuerdo legislativo en este contexto. Muchas gracias, ministro. Bien, someto a votación. O sea, que yo estoy leyendo la norma, yo no participé en esa discusión, pero acá dice, no dice lo que dices tú, dice una cosa bastante más amplia. Los contactólogos son finalmente tecnólogos, ¿no? ¿Ah? Está bien, pero a lo mejor hay que regular eso, pero a mí me parece que es lo que dice... Los contactólogos no es el problema. Sí, pero que perfectamente van a caer en esto, porque está amplia la norma. Yo creo que por eso es que... porque lo que dice la norma y lo que está en cuestión es, en ninguno de estos establecimientos estará permitida la instalación de consultas médicas o de tecnólogos médicos. Punto. Pero aquí el problema es del Tribunal Constitucional, ya eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Pero perfectamente puede ser. Pero no dice eso, no dice. Receta, pero sí se ha entendido que bien receta está habilitado para recetar. Eso no puede probar.
Yo estoy de acuerdo con el ministro. Esto va a abrir la puerta para que matronas receten dentro. No, si yo no estoy de acuerdo con que personas que no... Bien, a ver, en honor a la hora que se ha pasado más de media hora, someto a votación si la comisión es partidaria de que el Senado se haga parte en la defensa de la constitucionalidad de este artículo. Señora Van Rieselberghe, ¿cómo vota su señoría? No, yo no estoy de acuerdo. Señor Girardi. Señor Chaguán. Señora Goich. A favor. Señor presidente. A favor. La comisión acuerda en consecuencia recomendar que el Senado concurra al Tribunal Constitucional por 4 votos contra 1. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, y gracias, señor ministro, se levanta.